Vamos a tomarnos el café de inmediato con doña Berta Mora, quien es economista, y vamos a estar hablando sobre esos aranceles. Lo hemos estado mencionando de un país al otro, en diferentes áreas, en diferentes instancias. Bueno, ahora sobre los aranceles que impone Estados Unidos a Canadá y a México y las respuestas que se han dado por parte de ambos países. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está acá compartiendo con nosotros desde buena mañana en la cabina directamente. Gracias por venir a la cabina. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada, igual que siempre. Ese tema de los aranceles que dice Lorena, a ver si yo entiendo bien si la temperatura ha bajado un poquito o no. Porque en algún momento, cuando dijimos, si Trump le pone aranceles a México de ese tamaño, si amenaza con aranceles a Canadá de ese tamaño, la guerra económica quedó desatada. Y nos preguntamos en aquella oportunidad, no sé si se lo preguntamos también a usted, doña Berta, si el coletazo que pudiera vivir esta región, por ejemplo en nuestro país, con una guerra de ese tamaño, fuera evidente. Porque si allá se golpean duro, por acá en algún momento vamos a sentir el efecto. ¿O es un tema muy lejano para nosotros todavía? No es un tema lejano, si vemos incluso lo que pasó hoy, digamos, se dio el anuncio hoy, pero eso pasó ayer por la noche, que cuando Francia le aumenta las tarifas al bourbon estadounidense, Donald Trump respondió diciendo: le voy a subir un 200% las tarifas a los franceses en cuanto a sus vinos y el champán, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya se nota. Ajá. Entonces el señor tiene esta cultura de voy a ir a pelear y yo tengo músculo para pelear más que ustedes. Lo que pasa es que a él se le olvida que él tiene un pueblo que responde con ingresos, que es el que consume, que al final del día, cuando uno analiza la estructura del Producto Interno Bruto estadounidense, vemos que, igual que el de Costa Rica, el componente del consumo es uno de los más importantes. Y si él golpea con aranceles, no a todos estos productos que incluso consume su pueblo, al final del día lo que va a tener es una recesión, ¿no? Recesión que ya se ve a las puertas de que pase, en el entendido que una recesión en Estados Unidos, para que haya recesión tienen que pasar 2 trimestres consecutivos para que yo pueda decir que hay recesión, y ahí sí tenemos el coletazo, ahí sí nos va a ir mal a nosotros, ahí sí es cuando Costa Rica tiene que ver cómo termina de diversificar su matriz productiva para empezar a dejar de depender tanto de Estados Unidos. No es efecto inmediato. No va a ser efecto inmediato. ¿Debería Costa Rica ir previendo que esto pueda suceder y tener como por ahí medidas ya preestablecidas? Por supuesto que sí, porque incluso veamos que hay una ayuda que establecía el gobierno de los Estados Unidos hacia todos los países de América Latina. Dígase el USAID, ayudas en ACNUR, ayudas en diferentes organismos internacionales que daban soporte a Costa Rica, que ya hoy cerraron oficinas. Entonces uno dice, ok, aquí el mensaje es: voy a ir para atrás con todas las ayudas hacia lo que son países latinoamericanos y me voy a empezar a enfocar en mi casa. Implica que voy a volverme más individualista, voy a volverme un poco más egoísta, y lo que pase fuera a mí no me importa, ¿verdad? Mientras yo esté bien, a mí lo que ustedes tengan no me genera, ¿no? Ahí es donde entonces nosotros tenemos problemas, ¿verdad? El secretario de Estado, con toda la gira que hace sobre Latinoamérica, lo que implica es un mensaje muy importante hacia los países de la región, en el sentido de esto es lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes son amigos, es cierto, ustedes son amigos, pero seguirán siendo amigos mientras hagan A, B, C, D, E y F, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, nuestro gobierno, respondiendo a sus mandatos. Que fue lo curioso que dijo, de lo que quedó de la visita de Marco Rubio. Exacto. Ustedes son amigos, pero mientras, como usted dice, hagan, ¿verdad? Y es mejor ser amigo de Estados Unidos que enemigo, que fue lo que decía Marco Rubio. Entonces, esto es una campaña, se puede decir, de miedo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Es una campaña no de miedo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, sino es una campaña de: vengo a ordenar mi casa porque los demócratas me la desordenaron mucho en 4 años. No, ese es el mensaje que hace el gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista de los republicanos. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos y darnos cuenta es: necesitamos ir cambiando nuestra matriz productiva para únicamente llegar y decir, ya no dependemos tanto de uno de nuestros principales socios comerciales como lo es Estados Unidos.
Vamos a hacer una pausita, vamos a ir a las noticias. Ya seguimos con Berta Mora, economista. Estamos hablando sobre los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto a México y a Canadá. 7:30. Bueno, estábamos hablando 33. ahora 34 ya. 34, sí. Que no se me asusten los oyentes por aquello. Estábamos esta mañana hablando a propósito del tema de Donald Trump y los aranceles hacia países vecinos suyos, que ha generado muchas reacciones, obviamente por parte, por ejemplo, de Canadá. Estábamos leyendo una declaración diciendo, sentémonos a negociar, pero hay cosas que sí son fundamentales. Es la soberanía de un país. Le dijo ya el líder que va a asumir, de hecho, como primer ministro canadiense. México le dijo lo mismo, negociemos lo que quiera, pero la soberanía no. Y todo eso ha ido bajando un poco la temperatura para Donald Trump, pero a Donald Trump lo que le asusta es cuando le hacen lo mismo. ¿Sí? La actitud frente a Canadá es esa. Expliquémoslo un poco en ese sentido, doña Berta Mora, que es economista, que nos acompaña esta mañana. Aquí hay un tema geopolítico muy importante y es qué es lo que anda buscando Estados Unidos, o en este caso, qué es lo que anda buscando Donald Trump, ¿verdad? No hablemos de un país como tal, hablemos del señor presidente. Pasa, y no hay que dejar de lado, Canadá es uno de los más importantes suplidores en petróleo crudo y en gas natural hacia los Estados Unidos. Ah, ok. Ahí ya lo entendimos. Ahí es donde ahí se asusta don Donald. Ah, ok. Ajá, ya, ahí es donde empezamos. Como la vieja historia, aquel chiste viejo de hagámonos pasito. Exacto. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, el 38% del petróleo crudo que entra a los Estados Unidos entra de Canadá, y el 58% del gas natural que se consume en la costa oeste también viene de Canadá. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que entender que efectivamente Estados Unidos tiene que perder y por ende tiene que sentarse a negociar. Canadá le responde, la soberanía yo no la voy a negociar, usted aquí no se meta, negociemos la parte económica. Perfecto. Ahora, también recordemos que el TEMEC se negoció en el 2020, ¿verdad? Donde si no era el 100%, por lo menos el 98% de los productos que están dentro del TEMEC se negociaron a un 0% de aranceles. Cuando se dice TEMEC es Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, que era el NAFTA, ahora pasó a ser el TEMEC, se renegoció, eso fue en el 2020, y el 99%, el 100% de los productos quedaron libres de aranceles. Entonces, a partir de ahí... Nada. Exacto, los productos tienen libre tránsito entre fronteras. Sí. Pero ese libre tránsito entre fronteras lo que ocasiona al final del día es que Donald Trump diga, bueno, pero es que eso no significa libre tránsito de personas, no significa que yo tenga que permitir el libre tránsito de drogas como el fentanilo. Entonces, a partir de ahí es que él dice, yo necesito empezar a ordenar mis fronteras. Y él ve la forma de ordenar sus fronteras poniendo aranceles. Que al final del día no es esa la forma de ordenar sus fronteras. Sí, de hecho, Berta, dice un oyente, don Oliver Vargas, que Trump lo que está haciendo es utilizar el chantaje, y dice, con amigos así, el futuro no es nada halagador. Pero claro, la palabra sí es esa, ¿verdad? Se puede como utilizar. A ver hasta dónde logra hacer las cosas. Exacto. Asustar. Hasta dónde asusta, pero él tampoco está previendo que México, por ejemplo, como para bajarme al sur, en México él no está viendo que el 35% de las partes importadas de vehículos se producen en México y se importan a Estados Unidos, y ahí es donde se ensamblan los carros. Ajá. Y entonces los vehículos van a salir más caros ahora, porque él le puso aranceles a las partes importadas de los vehículos que las empresas de capital, como dice él, americano, ¿verdad? Producen los carros. Entonces, al final de cuentas, su pueblo va a pagar más por el vehículo. Y Eso cuando lo frenó. ¿Ah? Eso lo frenó. No. Un mes. No, eso sigue en vigencia. Él le puso aranceles a las partes importadas de los vehículos. Entonces, al ponerles impuestos a las partes importadas, cuando entran a Estados Unidos, entran más caras. Al final del día, ¿quién va a pagar ese precio más caro? El consumidor. Y cuando el americano. El americano, exactamente. Y cuando ese producto se sale de Estados Unidos como vehículo, ¿no? Y sale al resto de Centroamérica, Centroamérica o la región latinoamericana, te va más caro. Todavía más Entonces, caro. ahora sí, empecemos a ver empresas como, empresas automotrices de capital estadounidense, Ford, Chevrolet, probablemente entonces, igual estas marcas terminarán aumentando el precio de sus vehículos. Obviamente. En todo el resto de la región. Claro. ¿no? Obviamente. Ahora, cuando usted habla de recesión, doña Berta, el hecho de que al norteamericano, es que gringo es palabra muy fea. Estadounidense. Estadounidense, sí. Sí, El gringo a veces me suena peyorativo, pero... Sí, porque americanos somos todos. Exacto. es el momento en el que ya no pueda comprar.
¿verdad? Ya no tenga dinero para comprar, ya el dinero no le alcance, que los dólares que eran tan llamativos ya no sean tan llamativos, etcétera. Pero ese, el efecto que usted decía ahora de coletazo para nosotros, hay otro que es importantísimo y es que deja de viajar. Exacto. Y nosotros tenemos una visitación, es decir, el turismo se nos iría abajo en buena parte. En buena parte sí, e incluso podría haberse afectado en el corto plazo. O sea, vamos, una recesión son 6 meses, son 2 trimestres consecutivos hacia la baja en cuanto a crecimiento económico para que exista como tal una recesión. Ahora, el punto del turismo puede verse afectado muchísimo antes. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un efecto contagio en los diferentes indicadores de las bolsas de valores, ¿verdad? Estamos viendo caídas de un 2%, un 4%, hasta un 1.3% en el IBEX. Entonces, de pronto, las diferentes bolsas a nivel mundial, pues ya se empieza a ver un efecto contagio debido a todas estas políticas, incertidumbre y políticas que está estableciendo el presidente Donald Trump, que ahora sí, ¿a dónde invierte la persona que tiene muchísimo dinero? En bolsas de valores, en títulos, en certificados, ahí es cuando esta gente dejará de percibir las rentabilidades que estaba percibiendo, y ahora sí, esa es la persona que viaja, que se monta en un avión, que viene a Costa Rica, que agarra el yate, que viene a las diferentes marinas del país, y ahí es donde ahora sí nosotros también podríamos tener un coletazo importante. Doña Berta, es el, ¿cómo se dice?, talante de Donald Trump, es la forma de él hacer las cosas. La economía de ellos, de Estados Unidos, dentro de su propia frontera, el daño que pueda tener con eso que usted dibuja como una posible recesión. A nivel internacional, una guerra comercial como tal, los efectos sí serán inmediatos, eso sí se comenzarán a ver, ya hablando de guerra comercial, guerra como tal. Digamos que todos los países digan, a ver, con nosotros no se meta, o los países comienzan a ceder porque si él amenaza con aranceles y otras sanciones, pues obviamente hay países que se van a plegar a lo que diga, ni modo, no tienen la potencia de Canadá como para decir, a mí no me hable así, a mí no me hable tan duro, ¿verdad? Bájeme el tonito. Bájale el tonito. Vamos a ver, Canadá puede hacer eso, México, de una u otra forma la presidenta mexicana ha sabido manejar el tema con hidalguía, con mucha hidalguía lo ha manejado. Mucha diplomacia. Mucha diplomacia, es sorprendente. Esa mujer es interesante. Interesante. Todo lo que hace, como lo dice, todo. Y además de eso tiene una inteligencia emocional brutal, sí, ¿verdad? Y la forma en cómo lo maneja es impresionante. La Unión Europea tiene el músculo también para decirle a Donald Trump, bájeme el tonito, ¿verdad? China también la tiene. Sí. Pero mi mientras papá decía, tanto, no me hable así. Ajá. Con el dedito levantado. Ajá, no me hable así. Y mientras tanto, ¿quién sufre? El pueblo. Claro. ¿Verdad? Mientras todos los gobiernos se ponen a pelear y vamos, Donald Trump tiene músculo para llegar y pelear, pero a él se le olvida que hay potencias que también lo tienen. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que todos los países llegan y le dicen, un momento, conmigo siéntese a negociar, cálmese, conmigo venga, siéntese, negocie y vamos hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un hilo muy delgado entre hasta dónde pueden entrar a negociar el tema de los aranceles por un componente internacional que se llama la OMC, ¿verdad? Ahora sí, la OMC en el momento en el que entrará con sus diferentes cuartos de negociación, sus diferentes niveles de negociación, y ahora sí, a partir de ahí Estados Unidos puede enfrentar sanciones importantes. ¿Por qué? Porque dice, están violando los tratados de libre comercio, hay acuerdos bilaterales entre países ya establecidos que se tienen que respetar, y no hay un presidente que pueda llegar y decir, esto me lo brinco solo porque yo quiero. Acá se cumple aquello de que por más potencia que sea una nación, no se puede aislar del mundo, hacer lo que quiera. Siempre hay tal vez no una dependencia, pero sí una necesidad de que me suplan algo que yo no puedo producir. No tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo la materia prima, y es lo que le pasa a Estados Unidos. Por eso se tiene que sentar a negociar con estas donaciones y con cualquiera en realidad. Exactamente, porque vamos a ver, si bien es cierto, Estados Unidos es un país extremadamente grande, tiene cualquier cantidad de climas a lo largo de costa este a costa oeste, yo encuentro cualquier cantidad de climas. ¿Qué pasa? Estados Unidos hay un montón de productos agrícolas que no produce y que se los compra directamente a México. ¿Y por qué no los produce? Porque su clima no se los permite.
permite. O se vuelven estacionales porque el invierno todo lo mata, ¿verdad? Entonces no puedes producir un montón de producto agrícola que tienes que írselo a comprar a México, donde el clima tan extremo del invierno no te llega, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay una parte que tiene que suplirse directamente de países como Costa Rica, Guatemala, mismo México, ¿no? Que lo que significa al final del día es aumento en precios de frutas, verduras, legumbres, todo lo que termina consumiendo la persona de a pie. Tengo varias preguntas, doña Berta, de oyentes que nos han escrito al 7003-1234. Don Eduardo Robert dice que no se menciona con los aranceles a las partes de vehículos a México. Es que BID tenía un plan de hacer vehículos en México que iban a entrar en el tratado. Todo tiene una razón de ser, dice, y que está trabajando con GM, General Motors, y otras para traer las partes de otro lado. Claro, ahí hay una guerra comercial también muy importante con China. ¿No? BID es marca de automotores chinos, que al final del día Estados Unidos lo que anda buscando es que China salga de la región. Otro oyente dice que lo que valora Trump es que el resto del mundo se desmarque de Estados Unidos y busque la manera de no necesitarlos, y le está abriendo las puertas a China para que sea la primera potencia comercial en el mundo. Que aquí China puede estar aprovechando en pelea cuando se pelean nosotros, yo gano. En Río Revuelto. En Río Revuelto, ganancia pescadores. Aquí el tema es que yo no veo los países centroamericanos, al menos negociando directamente con China, teniendo a Estados Unidos tan cerca, ¿verdad? Hay un tema geopolítico muy importante donde qué me conviene más. No, con lo que ha pasado. Y con lo que ha pasado también. Entonces, es cierto, la guerra comercial es con China directamente. Estados Unidos o Donald Trump lo que anda buscando es que China salga de... Claro ejemplo, el canal de Panamá. Sí, Sáquenme a los chinos del canal de Panamá salió, porque esto es mío. Y lo está vendiendo, ¿no? Lo que tiene ahí. Exacto, y esto es mío, literal. Ese es como el chiquito malcriado que tiene la bola, ¿verdad? Y ya se va a ir a meter a la casa porque la bola es mía y nadie juega, ¿verdad? Si yo no juego, nadie juega, ¿verdad? Es lo mismo, exactamente lo mismo, al menos con el canal de Panamá. Y eso sería a lo largo de la región. Empecemos a sacar a China de la región porque esta región es mía, ¿verdad? Aquí usted no se meta, aquí que nadie se me meta, ¿verdad? Como sea, doña Berta, finalmente, por donde sea, es doloroso el tipo de política que impone Trump, porque sacude al mundo, la geopolítica como tal se está sacudiendo. Es decir, creo que tituló Infobae, no recuerdo qué medio de comunicación titulaba, la política internacional de Trump es la política internacional dolorosa, pero esa es. Porque lo que está buscando, e incluso don Henry, dejemos la parte geopolítica, vea lo que él está haciendo dentro de los Estados Unidos. Él dijo, el Estado es demasiado grande, vamos a empezar a cerrar puestos federales. Y empezó a eliminar un montón de puestos federales. ¿A costa de qué? A costa de que el pueblo sufra. A él no le interesa. Él sencillamente dijo, esto está muy grande, encojámoslo. Es una burbuja, empezamos a encojamos todo esto porque aquí hay una burbuja muy importante. El too big to fail, que le llaman los gringos, o sea, muy grande para caer. No, aquí no hay nada de too big to fail. Empecemos a bajarle el tamaño a esto. Y empezó a recortar el Estado. El republicano es muy liberal en ese sentido. Entonces, hacia eso va, ¿verdad? Empezamos a hacer el Estado un poco más eficiente. Está bien, yo compro la idea. Yo compro la idea de hacer el Estado más eficiente. Pero también, ¿hasta dónde vas digamos, a lo que llaman los gringos, al jeopardize, al tratar de poner en riesgo, ¿verdad?, tu propia economía con tal de ser el Estado más chico, ¿verdad?, a partir de ahí. El del Ministerio de Educación, del Departamento de Educación, 1.300 despidos, era que leíamos esta mañana, ¿no? En las cifras, 1.300 despidos anoche. Exacto, entonces, y a él esa parte, él nada más le está interesando la parte de poner el Estado a generar, y está bien, él es empresario, él va sobre esa mira, y es lo que él anda buscando, y en pro de esa empresarialidad con la que él ve las cosas, él está viendo la parte de afuera, ¿verdad? Me quieren molestar, yo los molesto. Sí, porque él todavía actúa como aquella vez que decía, estás despedido. Y además de eso tiene un tema a favor, y es el Senado, las cámaras, y además de eso, la Corte. Sí, tiene todo el Estado. Tiene todo el Estado a su favor. Doña Berta, gracias por haber venido. Con mucho gusto. Doña Berta Mora es economista, hoy invitada a propósito de todo esto del tema de los aranceles de Estados Unidos, Canadá, de México y el impacto que podríamos tener, el coletazo, como lo hemos llamado, después de las decisiones del presidente norteamericano.